La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy lunes, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». El doctor de la ley contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has contestado bien, haz eso y vivirás». El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús le dijo: «Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. A veces no entendemos cómo es que hay criminales que pueden ganar juicios y librarse de su condena cuando su culpabilidad es tan evidente. Y una respuesta puede ser en que contrataron un buen abogado. Y es que hay abogados tan conocedores en la ley que se han vuelto hábiles para encontrarle a la misma ley debilidades, recovecos, excepciones y ambigüedades para así lograr librarse de sus efectos. Igual alguien experto en finanzas o en contabilidad puede, apoyado en su profundo conocimiento de las leyes fiscales, encontrar la manera de evadir impuestos o reducir deudas. Y alguien hábil en el uso de la palabra puede usar su elocuencia para persuadirte de una cosa y luego convencerte de todo lo contrario. Hoy el Evangelio nos presenta el diálogo de Jesús con un doctor de la ley, es decir, de un experto en la ley de Moisés, por la que se rige la religión judía. Debía ser alguien con un conocimiento eminente de los más de 613 preceptos de la ley, con todas sus aplicaciones, extensiones, interpretaciones y comentarios. Y para poner a prueba a Jesús, le llega con la pregunta más básica, para la que no se precisaba ser un gran rabino para saberla. Era lo más elemental que un judío aprendía desde niño. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es difícil de entender, no hay mucho que interpretar, y lo que quieras explicar será solo redundar.
Pero ahí estaba la habilidad del experto en la ley. Supo dónde encontrar una debilidad en el enunciado del precepto. La palabra prójimo. ¿Qué se entiende por prójimo? De lo que definas como prójimo dependerá a quienes me obliga la ley a ayudar. Prójimo viene de próximo, es decir, a los que tienes cercanos a ti. Por lo tanto, aplica a mi familia, a mi tribu, a mis amigos. Por lo tanto, ¿esto me exenta de tener que amar a los extraños y a los enemigos? ¿O habrá quien interprete prójimo solo como aquel necesitado que ni conozco, lo que me justifica ser candil de la calle y oscuridad de mi casa? Y el as bajo la manga que se saca todo aquel que quiera hacerse pasar por experto es la palabra mágica depende. ¿Quién es mi prójimo? Depende. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. ¿Es verdad o es mentira? Depende. ¿Que esto no está contra la ley de Dios? Depende. ¿Que esto no es robar? Depende. Hay que ver el contexto, es según el cristal con que se mire. Y surge cada genio que con argumentos enredosos y términos sofisticados trata de justificar lo injustificable. A ello se refería San Pablo en la primera lectura de hoy de la carta a los Gálatas, cuando menciona a los falsos predicadores que, usando las palabras del Evangelio, presentan un mensaje completamente opuesto al de Cristo. El verdadero experto en la ley es el que la entiende y la cumple, no el que hace maromas verbales para justificar su conducta. Por eso Jesús, en vez de responderle al doctor de la ley usando conceptos, pone un ejemplo. Le cuenta la historia del buen samaritano, no para aclarar quién es mi prójimo, sino de cómo yo debo comportarme como prójimo de todo aquel que me necesita. El sacerdote y el levita que pasaron de largo al hombre herido en el camino también eran expertos en la ley y sabían que había la obligación de asistir a un prójimo en necesidad. Pero pudieron sacudirse ese mandato con otra ley, la de la pureza ritual, que indicaba que aquel que tenía contacto con sangre quedaba impuro y no podía participar en el culto del templo. Y como ellos se dirigían al templo, muy satisfechos le sacaron la vuelta a un moribundo tirado en la calle, sabiendo que habían preferido quedar bien con Dios que con el hombre. En cambio, el samaritano, que era odiado por los judíos precisamente por no cumplir la ley, es el que no se puso a buscar qué cláusula del reglamento lo libraba de comprometerse, ni se detuvo por tratarse de alguien de un pueblo enemigo, ni pensó si habrían tenido más obligación los dos primeros que pasaron. Simplemente lo hizo, e hizo más de lo que debía. Ninguna ley le obligaba a cargarlo hasta una posada, ni a pagar porque lo cuidaran. Para demostrar que tratándose de misericordia, no hay que interpretar, solo hay que hacer. ¿Y tú, qué significado le das a la palabra prójimo? ¿O cómo explicas en qué casos aplica y en cuáles no el precepto del amor? ¿Con cuántos dependes vas a seguir remendando tu falta de compromiso? Hay que ponernos a estudiar nuestra religión para profundizar en ella, pero para volvernos auténticos expertos, no hay que inventarse la respuesta correcta, sino hacer la acción correcta. Ve y haz tú lo mismo. Que tengas un día lleno de bendiciones.